Mil mensajes. Hoy estamos con el número 559 y este número nos trae algo muy sublime porque nosotros lo tomamos de esta lectura inicial que es la gratitud como crecimiento del espíritu. Este tema nos ha servido, como hemos revisado varias veces, la gratitud, el agradecimiento como una de las acciones más nobles del ser humano y que estimula este crecimiento espiritual. Vamos a tomar el tema para hablar del crecimiento espiritual, es decir, de cómo es la forma, de cuáles son los métodos que cualquiera de nosotros en la vida personal, individual, inclusive en la vida de pareja o en la vida de familia, o inclusive en la vida institucional, podemos tomar como ese crecimiento de la vida del espiritual, de la vida del espíritu, de la vida de cómo nosotros podemos crecer en eso que hablar de crecimiento de alma realmente es más raro, mucho más extraño, a mucha gente le sonará raro, pero hablar del crecimiento del espíritu como esa, como esa capacidad, esa esencia fundamental que tenemos dentro, que ese es el alma, y como ese espíritu que nos vincula realmente con el alma, lo hacemos a través, por supuesto, de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestra mente, y entonces vamos a encontrar algunos elementos que nos sirvan para ese crecimiento de la vida espiritual. Y entonces nosotros podemos llamar como vida espiritual la vida, los momentos, los espacios, el tiempo que le dedicamos a ese cultivo del espíritu, a ese cultivo de esa parte no material, a ese cultivo de la parte que nos llena y nos va a enriquecer el alma, nos va a enriquecer esa esencia primigenia, nos va, y sobre todo que lo hacemos a través de la razón, de la racionalidad, pero también de las emociones, de las más grandes emociones, las más sublimes emociones, y que por supuesto lleva una conducta acorde para que nos ponga en ese crecimiento espiritual. Probablemente la mayor parte de la gente evalúa su crecimiento espiritual a través de la vía de la religión. Y entonces con todas las religiones que hay, que con todo respeto, todas van a llegar a lo mismo, a la presencia de un ser superior que estando externo o estando inclusive dentro de cada uno de nosotros a manera de alma, es un ejercicio que nos lleva a ese crecimiento de la vida espiritual, a sentir que los seres humanos somos trascendentes a pesar de nuestra mortalidad, de que vamos mucho más allá de nuestro espacio, de nuestro tiempo, y entonces esta es una vía, la vía de la religión, es una vía realmente importante. Otra vía que puede ser independiente a la religión, pero también puede ser muy relacionada con la religión, es ese cultivo de la reflexión, ese cultivo de la esa introyección, de esa capacidad que tenemos los seres humanos para primero reflexionar, para pensar sobre lo que ya hemos pensado y para darle sentido y buscar el sentido ese que en el fondo va a ser ese sentido trascendente de nuestras vidas. Entonces yo me atrevo a preguntarle cómo, por ejemplo, algunas acciones como la gratitud, que es el mensaje original de este número, cómo la gratitud nos lleva al crecimiento de la vida espiritual, pero también la gratitud, la bondad, la generosidad, la tolerancia, importantísima, la flexibilidad para comprender las fallas que cometemos nosotros y que además cometemos los seres humanos, todas esas capacidades, todos esos elementos, cómo van a nutrir nuestra vida espiritual. Y al tener una vida espiritual, vamos a contrastarlo un poco con esa vida material, esa vida que puede ser muy buena, y de hecho es muy buena y nos gusta mucho esa vida de los placeres, del placer dado como esa satisfacción de los sentidos. Entonces nosotros entendemos que ese crecimiento y desarrollo de la vida espiritual nace de esa interiorización, nace de eso, de ese proceso de de introyección, de autorrevisión, de autodescubrimiento, y entonces cualquier persona, inclusive más allá de la religión, puede llegar a esto a través de los procesos que de forma sistemática se llaman y tienen nombres muy interesantes. Tiene ese nombre de meditación,
tiene ese nombre, pero que lo podemos generalizar para no hacerlo tan complejo y tan distante a la posibilidad de mucha gente, esa reflexión. Todos tenemos capacidades de reflexión, de pensar sobre lo ya pensado, de profundizar nuestro pensamiento y de preguntarnos, y sobre todo después de hacer la pregunta, contestarnos si realmente nosotros estamos cultivando una vida espiritual. Si nosotros estamos llevando esta vida espiritual realmente a buenos niveles, si nosotros estamos utilizando esa capacidad de reflexión, esa capacidad de meditación, esa capacidad inclusive para revisar el pasado, para colocarnos en el presente y para evaluar cuál puede ser nuestro futuro, inclusive si es un pensamiento realmente religioso más allá de la muerte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y si nosotros estamos preparándonos realmente desde ese mundo interior a ese crecimiento espiritual que va finalmente, y es nuestra opinión, a enriquecer nuestra alma, a enriquecer esa parte mágica, hermosísima, profunda de que es el alma, esa esencia fundamental de las cosas. Yo les sugiero, por ejemplo, que otra vía para llegar a esa vida espiritual probablemente está en el arte, y en el arte inclusive más allá del placer, en el arte como una visión superior de la cultura humana. Y entonces tenemos religión, tenemos meditación, tenemos el arte. Yo creo que otra vía para enriquecer la vida espiritual está en el simple contacto humano, quizás es la forma más primaria que tenemos para hacerlo, y sobre todo para ejercer en este oficio de ser humano, este oficio de tratar de comprender al otro, de realmente ser empáticos y realmente comprender la situación que vive la otra parte, aunque no nos parezcamos nada, también de buscar la simpatía, esa capacidad para agradar, y que es fundamental las buenas relaciones, la amabilidad, el respeto profundo por la otra parte, por la otra persona, y finalmente también la capacidad para establecer hologramas, para esa capacidad de semejanza. Este es un mensaje muy interesante. Partimos de la gratitud y fíjense, de la gratitud que ya hemos revisado en otros mensajes, llegamos hasta esta vida espiritual, y probablemente, y respetando todas las posiciones que ustedes tengan, yo les pregunto, ¿qué es la vida espiritual? Y sobre todo, ¿cómo la cultiva? Si practica la gratitud, la generosidad, la bondad, la tolerancia, la flexibilidad, y si usted tiene realmente una vía o tiene muchas vías para hacerlo a través de la religión, a través de las manifestaciones de la cultura muy alta, como podrían ser las artes y las bellas artes, si usted llega a través de la meditación o de cualquier otra vía para llegar a una vida espiritual. Importante, importante en este ser humano contemporáneo, siempre ha sido importante, hoy más que nunca. Los invito a ver esta obra de Evelio Ramírez. Es una obra, me gusta muchísimo esta obra, es muy conceptual, muy hermosa. La ve y usted la puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela, y usted puede ahí disfrutar realmente de muchas obras de arte. Y puede inclusive, a través del arte, hacer una gran vida espiritual, fortalecer el alma a través de una gran vida espiritual, y fortalecer, ¿por qué no? También fortalecer su cuerpo, su mente, su salud física y mental. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.